Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este programa Personas Reales, Historias Extraordinarias. Este es un programa para conectar con todos vosotros a través de historias de las personas que son realmente extraordinarias, que han pasado por unas historias de desafío, de superación personal y están aquí para contarnos cómo lo han hecho para que así te pueda ayudar y bueno, si te sientes identificado, pues puedas contactar con esas personas. Hoy está con nosotros Gemma Pitarch, que es una mujer real y extraordinaria, con una historia que nos va a contar hoy. Y yo me doy la bienvenida a Gemma. Hola, ¿qué tal, Gemma? Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Un Gracias, placer. gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Estoy súper encantada de tenerte aquí con nosotros y estoy con ganas de oír, de aprender de ti, porque cada vez que te oigo aprendo muchísimo. Y, y para que llegaras a ser esa persona con esa sabiduría, que lo puedo decir porque soy tu seguidora, soy tu seguidora, soy tu fan. Em, Habrás pasado por una serie de experiencias que te han hecho, que te han curtido, que te han hecho ser tal como eres hoy en día y que puedas compartir todo ese conocimiento y sabiduría con la gente. Entonces, por favor, te pido, Gemma, ¿cómo empezó tu historia? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que todas las personas pues que tienen algo que decir, tanto los buenos terapeutas como las personas que a veces escuchamos y bueno, y resonamos y decimos, esto que esta persona dice es genuino, sale del corazón. En general, el denominador común es que son personas que han tenido vidas complicadas. Eh, las cosas no se aprenden en un libro. Es decir, cuando lo que decimos sale de la repetición de algo que yo he leído, que he estudiado, no cala, no es genuino, no conecta, ¿no? Lo que conecta es lo que se tiene integrado. Y para tener algo integrado lo tienes que haber experienciado, lo tienes que haber vivido, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que como muchas otras personas, desde que tengo recuerdos, o sea, desde siempre, pues me he sentido un bicho raro, básicamente, ¿no? Bienvenida. Es como un denominador común en el que yo también me incluyo, esta sensación que desde los primeros recuerdos que tienes ya parece que no encajas, ¿no? Que no encajas como los demás, y que además se generan situaciones ya precisamente por resonancia, por ese ser un poco distinto, donde pues te sientes excluido o te sientes o se te excluye directamente, y donde pues suceden cosas que tú experimentas como heridas, ¿no? Desde bien pequeñito. Entonces, a ver, yo creo que mi historia comienza además con la parte que ni siquiera recuerdo, comienza con mi propio nacimiento, que en sí es muy, eh, voy a decir, poco habitual, porque, porque bueno, yo soy la única hija viva de mis padres, de 5, solo vivo yo, los demás, los otros 4 hermanos, murieron al nacer, 2 antes que yo y 2 después, con lo cual ya todo el contexto de mi concepción, mi gestación, mi nacimiento está como muy teñido de duelo, ¿no? De tristeza, de duelo y de situaciones muy complicadas. Y eso nos marca. Mm. En psicosomática, que es una de las cosas a las que yo me dedico, ese momento de la concepción, la gestación, el nacimiento, lo observamos siempre porque es determinante. Y ahí yo me considero una máster porque
si después de todo lo que yo experimenté ahí, que ahora te lo contaré, y todas las consecuencias de eso, puedo decir que está trascendido. Claro, yo cuando miro a una persona y estamos trabajando todo el tema de gestación, nacimiento, le digo, todo es superable, claro que sí, todo es trabajable, no te preocupes porque, porque lo sé por experiencia, ¿no? Eh, mi madre tiene la sospecha, que esto nunca lo hemos podido comprobar, que el primer hijo que tuvo y que nació y que le dijeron que había fallecido y nadie lo vio, pudo ser uno de esos famosos niños robados, ¿vale? Sí. Pero no lo sabemos, esa es su sospecha y su dolor, ¿vale? La versión oficial es que tuvo insuficiencia respiratoria, se lo llevaron a una incubadora, de hecho, se le puso azul a mi padre en los brazos, o sea, fue ahí una situación súper dramática y lo tuvo que llevar porque entonces nació en una maternidad, no había incubadoras, lo tuvo que llevar mi padre en un taxi a otro hospital más grande viendo cómo su hijo se ponía azul en los brazos, o sea, fue un dramón. Y luego Mm, una vez entró ahí ya no se sabe nada más, nadie lo vio fallecido, por eso las dudas, ¿no? Pero bueno, imagínate como primer hijo claro. todo ese drama eh, y que luego inmediatamente se quedó embarazada otra vez y se le murió también esa segunda niña al nacer. Y ahí, claro, les dijeron a mis padres que probablemente a lo mejor había una incompatibilidad, algo, y que no, como no se le habían hecho autopsias a esos dos primeros niños, bueno, pues que si quería, le dijeron a mi madre, que se quedara embarazada, que seguro que el niño se iba a morir, pero que al menos le podían hacer una autopsia y darles eh, unas respuestas, ¿no? Pues en esa se quedó embarazada de mí. Claro, mi madre estaba con no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir. Por Claro, lo tanto, se vaya pasó todo, fuerza, uf, claro, toda la gestación sin identificarse conmigo. claro. Para Mm, colmo, dos duelos sin hacer, porque todo fue súper seguido, claro, más pues la certeza para ella de que probablemente yo no viviría, la hizo somatizar. Se pasó, bueno, creo que a partir del cuarto mes de gestación la ingresaron en el hospital y ya no salió más. Estaba pues alimentándose por vena, entraba y salía de la UCI, o sea, al borde de la muerte ella también, ¿no? Y ahí, en todo ese contexto, al final decidieron que yo con 8 meses ya estaba lo suficientemente formada como para sacarme y poderme hacer una autopsia cuando me muriese, ¿vale? Le hicieron una cesárea al borde de la muerte las dos bueno, y me pusieron en una incubadora, pero en plan, ahora a ver, a esperar porque se va a morir, ¿no? Como lo claro, normal. Y wow, pasó un día, y pasó una semana, y pasó un mes, y como no me morí, pues, pues dijeron, pues va a ser que no se muere. Y entonces me dieron a mis padres, pero en todo ese tiempo, un mes, nadie vino a verme. claro, Quiero decir, ni mi padre ni mi madre vinieron a encariñarse de mí, dado que me iba a morir. claro, claro, claro. Entonces, claro, si hablamos muchas veces de estos niños, ¿no? De los orfanatos de Rusia y tal, cómo se quedan de tocados porque nadie los coge, nadie los abraza y tal, pues ahí hay todo ese mes donde evidentemente las enfermeras me tocaban y me cogían y me cambiaban y me daban los biberones, pero claro, no hay amor, o sea, toda una gestación donde no hay vínculo emocional con la madre, donde ya en teoría tu proyecto es nacer para morirte, más un mes en una incubadora sin contacto, eso Claro. pasa factura, o sea, ahí tienes todas las papeletas para ser un niño raro de verdad, Sí, sí. ¿vale? Porque es normal, ¿vale? A eso hay que sumarle que luego mi madre, con la alegría de que al final un hijo le había vivido, lo intentó 2 veces más y en mis primeros 4 años de vida perdió 2 hijos más. O sea, yo tuve una madre en depresión constante, Mm, además. claro, Entonces, claro, todo ese contexto de tristeza
Yo recuerdo ser una niña melancólica desde siempre. Mi madre me dice, es que no parabas de llorar cuando eras un bebé. Y es que además eh, la gente, si se acercaban a ti a abrazarte, no querías. O te daban un beso, te daba tu abuela un beso y te limpiabas. Te limpiabas el beso, pero con una, claro, o sea, hay un no amor ahí, un no afecto que se manifestaba y mi madre ya veía una niña rara. Claro, yo lo comprendo desde mi perspectiva, con todo lo que sé, con todo lo que sabemos ahora de la importancia que entonces no se sabía, ¿no? De la importancia del contacto físico para los bebés y todo esto. Y yo lo puedo comprender perfectamente, pero entonces mi madre no entendía nada, decía, pa, un hijo que tengo y Sí, sí. encima no es cariñosa, ¿no? Yo siempre he escuchado, es que eres muy poco cariñosa, es que eres muy independiente, es que... Y es verdad, y yo podía estar horas y horas jugando sola en mi habitación y no necesitaba a nadie, ¿no? Pero es que me había estructurado en la más absoluta soledad, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues claro, todo eso se manifiesta luego cuando entras en el colegio en las relaciones sociales. Eh, Toda la infancia tuve experiencias de bullying una detrás de otra, todo lo que recuerdo. En el contexto familiar, con los primos de mi edad, siempre la excluida, la rara. Y, y a eso se suma pues que era rara de verdad, quiero decir que yo los primeros recuerdos, los primeros recuerdos que tengo así de mi infancia son de ver en sueños, tener experiencias, o sea, o recuerdos de otras vidas y tener así experiencias extrañas que las recuerdo muy, muy vívidamente y que tampoco ayudaban, ¿no? a todo esto. Entonces, pues claro, todo esto solo puede derivar en una cosa, ¿no? Aparte de una infancia que te va dejando heridas, muchas heridas, ¿no? Que luego hay que trabajarse y estamos hablando de la época en la que te estructuras psicológicamente y emocionalmente, ¿no? Pues deriva en una adolescencia donde sigue ocurriendo más de lo mismo, ¿no? Sigue ocurriendo que te sientes excluido, que te sientes apartado. Yo recuerdo además que con todo esto mis padres se mudaron de ciudad cuando yo tenía 15 o 16 años. Yo nací en Valencia y viví allí y fue cuando a mi padre lo destinaron a trabajar en Palma de Mallorca y nos vinimos. Y en plena adolescencia, con todo esto, el integrarte en una sociedad que entonces aquí era mucho más cerrada de lo que es ahora y que los que venían de fuera eran como, ¿vale? Se los miraba un poco aquí, los llaman forasteros, ¿no? Sí, sí. Pero hay una connotación, no es, hay un poco de connotación en eso, bueno, de, vamos a decir, de diferencia, ¿no? Ujú. Eso que ahora parece una anécdota y es una tontería, ¿no? Para mí, en aquel momento, con todo ese bagaje, con toda esa infancia, era muy doloroso. O sea, si ya toda la infancia te has pasado sintiéndote excluido, sintiéndote diferente, sintiéndote raro, y llegar a un lugar donde te lo dicen, que eres el diferente, que eres el raro, que eres el... pues claro, todavía pesa mucho más, ¿no? Y en mi caso además se suma que ahí se abrió en la adolescencia una carpeta muy potente, que es la carpeta del acoso sexual. Es decir, tuve una serie de experiencias muy recurrentes y una detrás de otra. Ninguna afortunadamente llegó a lo que es una violación, ¿no? Consumada, pero fueron muchas experiencias muy al límite y muy potentes que entonces me hicieron entrar además vivir en el miedo.
¿no? El miedo a lo masculino, Sí. bueno, que ahora además esto es una parte de mi vida que sí que reflejo. Estábamos hablando hace un momentito del libro que he escrito, sí que reflejo en el libro, porque es que hay, yo a día de hoy en consulta veo muchas temáticas de ese miedo a lo masculino, ¿no? En las mujeres. Y, y claro, y es muy importante, quería reflejarlo porque es perfectamente trascendible también todo esto, quiero decir. Pero sí que hay ahí pues unos años muy difíciles con esto. Yo me acuerdo de quizá la experiencia más límite, ¿no? que viví fue con 17 años. Um, Vivíamos aquí, pero yo me fui a Valencia los días de fallas, ¿no? Porque, claro, yo era de allí, toda la vida allí, y me gustaba ir cuando eran las fallas. Seguía conservando mis amistades de allí y era el momento en el que podía ver a mis amigas, ¿no? Y bueno, pues esto, 17 años, sales por la noche, no sé qué, y volviendo a casa de una de estas amigas que me quedaba a dormir, apareció, eran a lo mejor pues eso, las 4 las 5 de la mañana, apareció de repente un coche con 5 chicos totalmente drogados, o sea, iban pasadísimos y salieron a por nosotras, pero a por nosotras a meternos en el coche a la fuerza. Entonces, claro, mi amiga pudo refugiarse en el portal del edificio de su casa, pero a mí no me dio tiempo. Entonces tuve que volver, eché a correr por la calle, ¿vale? Y ellos con el coche detrás. Y era pánico, era sentirte como un ciervo, Claro. talmente, ¿vale? Sabiendo que es que eres, vamos, o sea, carne de cañón, porque estás sola en la calle y son 5 y vienen con un coche y tuve porque yo creo que siempre he tenido un ángel ahí, tuve la suerte de que un par de calles más para allá, que iba corriendo ya la desesperada, había una falla para que un monumento montado y suelen tener, si son lo suficientemente importantes, suelen tener un vigilante de seguridad por la noche. Y yo lo único que pensé es, me voy hacia la falla, que están iluminadas y que suelen estar vigiladas, y si alguien la está vigilando me verá, ¿no? Entonces salté las vallas y empecé a trepar al monumento. Y claro, salió el vigilante jurado, ¿qué haces, loca? Y yo, no, 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 ¿qué hago? No, mira lo que viene detrás. Y entonces vio llegar al coche y bueno, afortunadamente era un vigilante de estos que van armados, ¿no? Y directamente les enseñó el arma y cogieron y se dieron la media vuelta con el coche y se fueron. Pero fue tan límite y Sí. fue una experiencia tan de saber, porque no es una persona eh, pues ¿no? En un ascensor, y que también he vivido de esas. Eh, es que yo tenía claro que como me cogieran de esa no salía. O Claro. sea, lo tenía clarísimo que de esa no salía. Por cómo iban, ¿no? Fue tan límite que me costó muchísimo sobreponerme de eso. Tuve mucho tiempo de miedo a salir sola por la calle, manía persecutoria, paranoia, o sea, ir caminando y ver venir un hombre por la misma acera y cruzar de acera, o sea, eh, todo eso ha requerido mucho trabajo personal. A día de hoy, ningún problema con los hombres, con el género masculino, pero por eso digo que todo esto es trascendible, pero que también mm, sé de lo que hablo, ¿no? Y sé de lo que me habla la gente cuando me cuenta experiencias de este tipo también, ¿no? Se van sumando cosas, si lo ves, se van sumando cosas en cuanto a, si me hablas de bullying, sé lo que es, si me hablas de sentirte raro, sé lo que es, si me hablas de tristeza profunda, sé lo que es, porque de algún modo puedo sentir la tristeza de mi madre por la pérdida de sus hijos en mis células, porque es que lo he mamado eso. Ujú. Si me hablas de acoso, sé lo que es. O sea, Claro. es como
que la vida me ha ido dando perlas, vamos a Sí. decir, perlas de todo tipo, porque me las ha dado de todo tipo, ah, pues yo creo que para que de verdad si hablo con alguien pueda aportarle desde el corazón, ¿no? Una mirada sabiendo de lo que estamos hablando, ¿no? Yo siempre lo digo, de hecho, yo nunca hablo de nada que no conozca. Nunca doy un Claro. curso de algo que no conozco. Hablo que no conozco por experiencia, ¿no? En los libros he leído muchas cosas y he estudiado muchas cosas, pero si alguna de esas cosas no la he vivido y no la he sabido superar, no hablo de ella. Claro. No te digo, oye, tú puedes con esto, tal, si yo no sé que se puede, Sí, sí. ¿vale? Sí, Entonces, muy importante. claro, entonces, bueno, creo que ahí, a ver, te he contado un poco estas, pero también he tenido que atravesar, vivir un duelo muy potente, ¿no? Mi primer gran amor se mató en un accidente de coche también y tuve que procesar y atravesar eso. Y claro, sí, sí, han sido muchas cosas muy potentes, Susana. Ujú. ¿Cuándo, en qué punto en tu vida has decidido que esto, lo que has vivido, es, digamos, el abono para tu crecimiento? ¿En qué punto realmente dijiste, yo esto lo voy a superar y voy a utilizar estas herramientas? ¿O cómo fue ese proceso? Yo creo que ni se dio así como algo consciente, ¿vale? Yo creo lo que sí que fui siempre es muy resiliente, es decir, Ujú, esto no va a poder conmigo, esto no va a poder conmigo, esto no va a poder conmigo, yo aprendo, me supero, miro lo que tengo que mirar, tomo mis determinaciones y continúo, ¿no? Y he pisado infierno, quiero decir, que es que creo que además hay que tocar fondo para sí. hacer un cambio de perspectiva, ¿no? Quizá ese tocar fondo lo viví más conscientemente cuando se murió, cuando se mató este primer amor que tuve, ¿no? Y ahí es como que pasé de esa perspectiva que tenemos en la juventud de fijarnos más en lo aparente, más en las cosas físicas, en el obtener cosas en la vida que sean físicas, tangibles, ¿no? Objetos, Ujú, a valorar las cosas importantes. Y ese movimiento de estar polarizado o centrado en lo de fuera a centrarte en lo que tú consideras que es importante, una buena compañía, un buen momento, vivir el presente, valorar el amor cuando se tiene. Eso es lo que determina, ya creo, el pasaje al mundo adulto, da igual a qué edad suceda. ¿Vale? sí, sí. Y la búsqueda de algo más, al- mm, y algo que le dé sentido a la existencia a un nivel más profundo, ¿no? Que no sea el sentido de mi existencia es un trabajo mejor, un coche más grande, una casa mejor, no. Un sentido de la existencia profundo, de sentirte pleno en tu aquí y ahora, suceda lo que suceda, ¿eh? Porque yo no puedo decir que yo haya tenido un momento en mi vida en que mi vida haya sido una plenitud maravillosa y que todo haya ido bien y por eso me he encontrado feliz. No, o sea, ha sido un aprendizaje de darte cuenta de que la felicidad es un estado independientemente de lo que suceda afuera. Mm, ¿Vale? Cuando te das cuenta de eso y de que simplemente es cuando tú estás bien contigo mismo, cuando tú estás en tu centro, cuando tú te sientes satisfecho con cómo estás gestionando tu realidad, ¿no? Se conecta con un estado de paz, de felicidad, que da igual que estén cayendo chuzos de punta, como dicen, que estás bien, estás bien. Y entonces, cuando conectas con eso,
ya está, ¿no? Entonces eso ha sido un proceso, no ha sido un momento de reflexión, ¿no? Ha sido un ir despertando esa parte espiritual que todos tenemos, irla más que despertando, porque siempre está despierta, quiero decir, eso siempre está ahí, pero ir haciendo la mente racional permeable, ¿no? A ese espíritu, a ese ser, ir dejando que ese ser pueda tocarla, pueda atravesarla y pueda abrirse paso a través de la mente racional, el ego, ¿no? Claro, sí, sí. Para empezar a tomar un lugar en tu vida también, ¿no? Y tomar el lugar, además, la primera persona en tu vida. Y, Sí. y no ha sido, o sea, yo creo que ni siquiera tomé la decisión de, pues ahora con todo lo que sé voy a trabajar para ayudar a otros que están pasando por lo mismo, a que lo superen igual que yo. Ni siquiera tomé esa decisión. Yo en su día, eh, pues sí que tuve, cuando era el momento de elegir carrera, idea de estudiar a lo mejor psicología y tal, porque o sea, yo con 16 o 17 años ya leía Jung. Quiero decir, ya tenía mi mesilla, era rara desde siempre, ¿no? Pero ya sea porque en casa pues me decían que hice psicología, ¿no? Haz algo más productivo, ¿no? Y tal, al final no opté por ahí y terminé metida en un mundo que sí que tenía una parte que me gustaba, una parte creativa, pero o sea, ahora miro para atrás y digo, ¿qué hacía yo ahí? Yo terminé haciendo dirección de obras. Y No te veo estando... yo ahí, ¿eh? No te veo en absoluto. Ay, Dios. Sí, Sí, qué y, contraste. sí, 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 y he estado trabajando pues 15 años, pues sí, casi 15 años de mi vida en ese mundo, o sea, coordinando equipos, haciendo dirección de eventos pero grandes, haciendo diseño para stands de estos de ferias internacionales, ¿no? Los stands de aquí, por ejemplo, del Instituto Balear de Turismo, del Instituto del Gobierno de Canarias, de los bancos, de no sé qué, todo este rollo de las ferias internacionales. O sea, con todo lo que eso conlleva de dirigir equipos de carpinteros, de electricistas, de no sé qué, ¿no? La coordinación, el ruido, la pintura, el polvo. Claro, eh, me gustaba la parte creativa, porque yo siempre he sido muy creativa, pero era como que, además me pasaba una cosa muy curiosa, y es que a mí me contrataban para hacer un diseño, para hacer una dirección de obra, y el dueño o la dueña del proyecto, el que me contrataba, terminaba contándome su vida. Claro. Y yo al principio no entendía nada, decía, pero vamos a ver, si yo estoy aquí para hacerte una casa, ¿qué me estás contando de tu marido? ¿Sabes? Sí, sí, Era, pero claro, ya por resonancia, ¿no? Claro, porque lo que hablamos, ¿no? Cuando tú has sufrido, cuando tú tienes un bagaje que yo mantenía ahí, una coraza de lo de dentro no es permeable a lo de fuera, ¿no? Pero ujú, por resonancia inconsciente la gente lo sabe, la gente sabe que claro. tú puedes escuchar y comprender, ¿no? Pero me cabreaba mucho al principio. Sí, sí, qué bueno. Y, y, y conforme fueron pasando los años y me fui dando cuenta de que eso no me llenaba y que además era ya un sufrimiento ir a trabajar cada día en algo así, ¿no? Empecé ya a formarme eh, pues paralelamente, ¿no? Y en cursos semipresenciales, hice la formación de psicosomática clínica con Salomón Seyam, hice biodescodificación, hice un montón más de cosas paralelamente mientras trabajaba, o sea, me escapaba a fines de semana, trabajaba, estudiaba, me quedaba hasta las 4 de la mañana estudiando, hice ahí todo un proceso también de irme trabajando yo muchas cosas, ya me había trabajado mucho la vida, ¿eh? A base de, Sí. de palos,
pero ir sanando heridas, las que estaban todavía abiertas. Y hubo un día que dije, yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. No sé si mi camino es ser terapeuta, pero lo que sí que sé es lo que no quiero, que es este trabajo. Levanté el teléfono porque siempre fui autónoma, y a los que me pasaban proyectos, me pasaban trabajos, le dije, a partir de hoy no existo, no me paséis nada más. Y fue como quedarme en vacío. O sea, es decir, pero que además la mente estaba ahí acelerada, pero que estás loca, con lo bien que vives, el dinero que ganas, de qué vas a vivir y qué vas a hacer, y coges o sea, sueltas lo seguro por lo imposible, por lo intangible. O sea, fue un gran salto al vacío, Total. pero era seguir mi corazón, o sea, yo esto ya no puedo seguir haciéndolo, no lo soporto más, me genera incoherencia. ¿Y qué es lo que me genera coherencia? Este camino. ¿Y qué voy a hacer por este camino? Ni idea, da igual. De momento, sí, de momento decidí abrir una consulta y hacer lo que se me daba bien hacer, que era la parte psicosomática. Y como siempre el universo, cuando tú actúas en coherencia y actúas desde el corazón y alineado con lo que tienes que hacer, pues lo mete ahí todo, ¿no? Y en menos de un año tenía la consulta llena, pero a un mes vista, eh, y solo con boca a boca, ¿eh? Pero o sea, quiero decir, yo me he encontrado mucha gente que dice, es que no me gusta lo que hago, me agobia mucho mi trabajo, de hecho voy en depresión al trabajo y me encantaría hacer esto otro, pero claro, es que tengo una hipoteca que pagar, es que sí, miedos, o sea, todos tenemos, ¿no? Pero es que cuando decidimos desde el miedo, nos equivocamos, porque lo único que generamos en nuestra realidad es más miedo. ¿Vale? Esos Totalmente. grandes saltos al vacío, totalmente, ¿no?, en confianza con el universo, generan magia y generan respuestas muy mágicas. Y claro, esto la mente racional no lo comprende, ni lo va a comprender nunca. Y si tenemos que guiarnos por sus razonamientos, sus cuestionamientos, sus miedos, y lo que te va a decir que es tangible, que es que tienes que pagar la hipoteca, que es que no sé qué, que es que no sé cuántos, desde luego no lo haces nunca. Yo no lo hubiera hecho tampoco, ¿no? Entonces, algunos lo llamaban locura, ¿no? Y yo lo llamé coherencia y me salió bien. Pero fue eso, ¿eh? Fue alinearme con lo que yo deseaba, no tomar una decisión de qué voy a ser hacia afuera, no, a partir de ahora voy a ser terapeuta, ¿no? Sino que quiero, ¿no? Que deseo, que me hace sentir bien, que está en coherencia conmigo en este instante. Y así fue un poco el cambio, ¿no? Y desde entonces, pues estoy metida en este mundo, sigo evolucionando constantemente. Sé que voy a evolucionar mucho más porque sigo en constante transformación todo el tiempo. Además, creo que estamos alineados con el universo y el universo siempre se mueve. No hay nada en el universo que permanezca estático. Nosotros pretendemos, porque ya tengo esto y me ha salido bien, me quedo con esto, lo matamos, ¿no? Matamos el proceso de la magia, porque todo Claro. está en continua transformación y hay que transformarse con la vida todo el tiempo. Entonces, ¿dónde estaré dentro de un año o dentro de 3? Ni idea. Solo sé que sigo fluyendo, ¿no? Qué bien. Y que eso es lo que me hace Sí. feliz. Tú estás ahora, bueno, llevas afincada en Palma de Mallorca desde entonces, desde los 15, 16 años que os habéis mudado y como has dicho, has montado una consulta. No obstante, ahora con el confinamiento también das muchas consultas online. Sí. Entonces, sí, ahora viene la parte, pues si las personas que nos están oyendo y les gustaría, se sienten identificadas con tu historia, les vibra,
resuena, entonces que sepan que pueden contactar contigo o incluso entrar en tu página web. Tu página web es www.gemma con doble M, Sí, gemmapitarch.com, ¿es correcto? correcto. Vale. Em, Porque realmente de lo que se trata es lo que dijimos, conectar con la historia. Y si alguien que se siente identificado contigo, y yo estoy segura que se va a sentir identificada muchas mujeres que han pasado por situaciones, pues por ejemplo lo del acoso. El acoso es una especie de mm, secreto a voces, ¿no? Como que sí sí, las mujeres, pero sigue pasando, ¿no? Entonces, y sigue habiendo ese miedo a hacerlo visible, a decir, esto está ocurriendo y hay que ponerle una solución. Entonces, hay muchas mujeres seguramente que se sentirán identificadas contigo. En ese punto solamente, después en los demás también seguro, pero ese punto como es tan extendido, es algo tan integrado en la sociedad, como que el sexo débil, ¿no? Como suelen llamar, que además nada más lejos de la realidad, pero es que lo suelen, ¿no? Y los casos que hemos visto. Entonces digo, genial, porque aquí te tenemos a ti. Una mujer que ha pasado, que ha podido sobrellevar, ha podido trascender una situación, porque eso, claro, una situación de extremo te queda, te deja tocada, te deja, o sea, es algo, no es físico solamente, que si, aunque llegara a ser una violación, sino es algo emocional que hay que gestionarlo. Y yo siempre lo digo a las personas, señores, esto no es una broma, una persona que no puede gestionar sus emociones puede ser una persona que después le afecta en otras áreas de su vida. Entonces, hay que saber gestionar las emociones y si no sabe, pues acude, pide ayuda, no tengas miedo, no tengas miedo a decir lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo me alegro muchísimo que estés aquí, Gemma, porque yo estaba callada, porque a mí cada vez que te escucho me cautivas, me tienes totalmente cautivada. Tu forma de hablar, la integración de todas esas vivencias hace que tu voz a mí ¿cómo se dice? Me encanta escucharte. No lo encuentro el sinónimo, no lo encuentro exactamente, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo que te has abierto el corazón aquí conmigo, ¿no? Para que esto sea visible y sea posible que sirva para ayudar a las personas. Te lo agradezco mucho, de verdad. Eh, También decir que has escrito un libro, me encanta el título, se llama Diario de una odiosa. Y es como me has comentado antes de la entrevista que lo engloba todo, ¿no? Las vivencias, tu experiencia, bueno, es la parte dual, ¿no? de la persona. Y, y yo debajo de este vídeo, en los comentarios, pondré tu página web, los enlaces de los libros, por si las personas que nos están viendo puedan comprarlo, tanto en España como fuera de España. Y bueno, yo confieso que no lo tengo todavía, pero algún día lo tendré. No obstante, viniendo de ti, recomiendo este libro porque la experiencia que transmites y también que he sido tu clienta bueno, clienta, si lo podemos llamar, no sé si llamarlo de esta forma, me has podido acompañar en un momento dado. Recomiendo altamente tu buen hacer, tu buen saber de acompañamiento en las consultas online. Así que pondré todos los datos aquí debajo y, y qué más decirte, Gemma, que muchísimas gracias. Si por favor tienes algo, te gustaría decir algo inspirador, motivador para las personas que nos están viendo, te lo agradezco. Bueno, gracias a ti por esta invitación y lo único que creo que puede servir de guinda, ¿no? De estas pinceladas que hemos dado, porque solo son pinceladas de muchas Claro, experiencias, es que todo es posible.
todo es posible, todo se puede trascender, todo, por difícil que te parezca, se puede trascender. Y además, si estás encontrando lo que sea que estés encontrando en este momento en tu vida, si lo tienes ahí, es porque has venido a atravesarlo. Sí, No has venido a hundirte con eso. Has venido a aprender con eso y a atravesarlo y a experimentarlo. Entonces, es perfectamente posible, por difícil que pueda parecer, no estás solo, no estás sola, nunca lo estás, ¿vale? Y solo tienes que abrir los ojos y pedir ayuda. Creo que una de las cosas que más difícil nos resulta generalmente es pedir ayuda. No sabemos pedir ayuda y no sabemos aceptarla cuando nos la exacto. dan. Y es muy importante aprender a recibir, aprender a que te den, a dejar que te den, a dejar que te den tiempo, que te den ayuda, ¿vale? Porque cuando hemos sufrido nos acorazamos, nos ponemos una Mm. armadura y por miedo a sufrir, entonces dejamos de aceptar también. Desconfiamos y dejamos de aceptar. Y entonces sí que estamos solos, ¿no? Ante nuestra historia. Es muy importante aprender a recibir y aceptar ayuda. Si te abres, la ayuda llega, siempre llega, nunca estás solo. Qué bonito y qué importante. Sí. Pues muchísimas gracias, Gemma. Ha Un sido placer. un placer también para mí. Yo me derrito cada vez que Mm. te escucho tus vídeos, que por cierto, tú y Carlos tenéis un canal de YouTube donde tenéis unos vídeos maravillosos. Así os conocí a los dos. Em, Como eres también escritora, escribes muchos artículos que son bastante conscientes, que no apto para personas que no le gusta, no le gusta la conciencia. Así que yo de verdad, a todos los que nos están viendo, invito a que visiten tu perfil. Yo facilitaré todos los datos en el comentario debajo de este vídeo. Y bueno, que si te contactan personas y les puedas ayudar gracias a esta entrevista, me daré por más que satisfecha, de verdad, que yo encantada y estoy de verdad emocionalísima de que te hayas abierto aquí, delante de mí, delante de todos y que hayas aportado, porque esto es aportar, esto también es ayudar. Y si entre todos ayudamos y aportamos, pues el mundo puede ser muchísimo más bonito, mejor, claro. Entonces, gracias por ser partícipe de este movimiento. Gracias a ti por la invitación nuevamente y ha sido un placer, Susana, como siempre que hablo contigo. Un placer. Sí, igualmente. Bueno, nos seguimos viendo y hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Hasta Chao. luego. Chao. Chao.